En este video trabajaremos con la clasificación de funciones. Previamente recordemos que una función es una correspondencia entre conjuntos que se da cuando cada elemento del primer conjunto se encuentra relacionado con uno y solo uno elemento del segundo conjunto. La condición para que una relación entre conjuntos sea función es que de cada elemento del primer conjunto salga una y solo una flecha. Es decir, cada elemento del primer conjunto debe tener una sola imagen. En el ejemplo C observamos que no tenemos función ya que del elemento A parten dos flechas. Es decir, el elemento A tiene dos imágenes. Debido a ello es que esta relación no es función. Los elementos que se encuentran en el primer conjunto constituyen el dominio y son los elementos que, cuando trabajamos en un sistema cartesiano, los representamos en el eje horizontal. Los elementos del segundo conjunto constituyen el codominio y aquellos elementos que están dentro del codominio y que se relacionan, es decir, aquellos elementos a los cuales le llega una flecha, los llamamos rango o imagen, y son los que posteriormente, cuando trabajamos en un sistema de ejes cartesianos, los representamos en el eje vertical. Ahora sí veremos los tipos de funciones. Comenzamos con la función inyectiva. Dado que estamos hablando de funciones, sabemos que de los elementos del primer conjunto parte una y solo una flecha. ¿Cuándo decimos que esta función es inyectiva? Cuando cada elemento del dominio tiene una imagen distinta. Es decir, que no hay dos elementos del dominio con la misma imagen. En el primer ejemplo tenemos una función inyectiva. En el segundo ejemplo, la función no es inyectiva, dado que el elemento B, la imagen B, es precisamente imagen de dos elementos distintos del dominio. Por esta razón es que decimos la función no es inyectiva. Para tener presente, en el primer ejemplo, 1, 2 y 3 constituyen el dominio, que son los elementos que representamos en el eje horizontal cuando trabajamos con ejes cartesianos. En la imagen o en el rango tenemos A, B y D, mientras que el conjunto de llegada o codominio está formado por todos los elementos del segundo conjunto, es decir, A, B, C y D. Y en el segundo ejemplo, para el dominio tenemos 1, 2, 3 y 4, para la imagen tenemos B, C y D, y el codominio o conjunto de llegada A, B, C y D. Cuando trabajamos con gráficas cartesianas hay una llamada prueba clásica que nos permite ver si una función es inyectiva o no. Para que sea inyectiva, cualquier recta paralela al eje X que tracemos, cualquier recta paralela al eje X, debe cortar a la función en no más de un punto. Corta en un punto, esta otra recta corta en un punto. En el segundo ejemplo tenemos graficada la función seno de X y observamos que esta función precisamente no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esta recta horizontal que trazamos corta a la función en dos puntos y para que sea inyectiva solo debe cortar en un solo punto. Función suprayectiva o sobreyectiva también. En este caso, todos los elementos del segundo conjunto deben estar relacionados, es decir, deben ser imagen de algún elemento del dominio. La manera de comprobarlo en forma gráfica, cuando trabajamos precisamente con gráficos cartesianos, es que cualquier recta que nosotros tracemos paralela al eje X debe cortar sí o sí a la función en algún punto, por lo menos un punto. En este caso no es suprayectiva debido a que esta recta paralela al eje X no corta a la función en ningún punto. En este segundo ejemplo tenemos graficado y igual coseno de X, tampoco es una función suprayectiva debido a que acá tenemos una recta paralela al eje X que no corta a la función.
Aquí tenemos dos ejemplos de funciones suprayectivas. Vemos que cualquier recta paralela al eje X cortan al menos un punto a cada una de las funciones que tenemos trazadas. Lo que estamos diciendo es que generalmente cuando estamos hablando de funciones y trabajamos con gráficas cartesianas, tomamos como codominio a todo el eje Y, es decir, al conjunto de los números reales. Por lo tanto, vemos que todo el codominio coincide con el rango, con la imagen, es decir, cualquier punto del eje Y es imagen de algún punto de la función. Dos ejemplos más de funciones que no son suprayectivas. En el primero de estos dos ejemplos podemos observar que si trabajamos con el conjunto de los números reales para el codominio, es decir, todo el eje Y, podemos comprobar que todos los puntos del eje Y, positivos y negativos, son imagen de algún punto de la función, excepto el valor 0, porque precisamente en y igual 0 tenemos una asíntota, es decir, 0, el valor 0 no es imagen de ningún dominio, no es imagen de ningún punto. Por lo tanto, si trazamos una recta paralela, en este caso una recta coincidente con el eje X, observamos que esa recta no corta a la función en ningún punto. Por lo tanto, no es suprayectiva. Y en el segundo de estos dos ejemplos tenemos una función constante, y igual 2, y como estamos observando, tampoco es suprayectiva. Por último, tenemos la función biyectiva, es aquella que es al mismo tiempo inyectiva y suprayectiva. Veamos, es función debido a que todo elemento del primer conjunto tiene una sola imagen. Esta función es inyectiva debido a que cada elemento del segundo conjunto es imagen de un solo elemento del dominio. Y además es suprayectiva debido a que el rango o la imagen coincide con el codominio. Es decir, todos los elementos del segundo conjunto son imágenes de algún elemento del primero. De las funciones que hemos visto, estos dos ejemplos, es decir, f de x igual a x cubo y f de x igual 2x a la quinta, son funciones biyectivas, debido a que son inyectivas y suprayectivas al mismo tiempo. Inyectivas debido a que cualquier recta que tracemos corta a la función en a lo sumo un punto. Y suprayectivas debido a que cualquier recta paralela al eje X que tracemos corta a la función sí o sí en un punto. En este video lo que intentamos fue que cada uno de aquellas personas que lo vean puedan tener una noción de la clasificación de funciones.